Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Una semana caliente es la que está viviendo América Latina. Después de una semana también de mucha alegría, de mucha ilusión, de mucha esperanza para muchos sectores sociopolíticos y económicos de la región latinoamericana, a la luz de los resultados obtenidos por Mauricio Macri, nuevo presidente electo de esa gran nación del sur. Después de una experiencia de 17 años, o sea, del kirchnerismo, el Néstor Kirchner, y después de muerto con su esposa, la Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está cambiando el mapa en América Latina? ¿Será que cambia más después de los comicios del próximo domingo de carácter legislativo en Venezuela? 167 diputados van a escoger poco más de 19.500.000 ciudadanos venezolanos, en un sistema electoral bastante complejo y controvertido por lo demás. Dos analistas invitados en el día de hoy. Consuelo Ahumada, ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Nueva York, es profesora universitaria, lo ha sido en la Universidad Javeriana durante varios años, es investigadora, es activista política de izquierda y ejerce más cercano al sector de Gustavo Petro. Ha publicado mucho. Es una gran investigadora, y al mismo tiempo Carlos Patiño, ambos nos han acompañado en otros programas. Aquí en Entérate, él tiene una licenciatura en Historia, tiene un doctorado en Filosofía de la Universidad Bolivariana de Medellín, vinculado a la Universidad Nacional, dirige un instituto de estudios urbanos en la principal universidad de Colombia. Y con ambos vamos a conversar y a debatir si realmente va a haber cambios en América Latina desde el punto de vista político. ¿Usted cree que lo de Argentina va a cambiar mucho, doctora Consuelo? Este mapa que venía donde la izquierda tenía un peso muy profundo. Yo creo que marca el inicio de una tendencia después de aproximadamente 10, 12 años de lo que se han llamado gobiernos alternativos, gobiernos de izquierda llaman algunos, otros hablan de los vientos del sur del continente, que reaccionaron, o en cada país con unas circunstancias muy específicas, a la agenda del consenso de Washington, a la agenda 100% neoliberal de los 90, y lograron una serie de reivindicaciones sociales importantes en medio de muchos problemas, en medio también de errores, algunos graves, pero digamos marca una tendencia de retroceso en lo que respecta al avance de los movimientos sociales, de las luchas sociales y demás en el continente. Pero bueno, usted habla de retrocesos, puede ser retroceso para algunos, pero posibilidades para otros sectores que dijeron este modelo ha fracasado. Sí, lo que pasa es que lo que han planteado, si uno mira la agenda de Macri, la trayectoria de Macri, si uno mira lo que dicen los líderes de la oposición en Venezuela, los opositores en Ecuador y en otros países, es una agenda de regreso al pasado de los 90 que afortunadamente para ellos la mayoría de los jóvenes no recuerdan. Sí, porque ya nacieron o en ese momento o poco después, entonces lo ven como muy lejano. Es la agenda, son agendas extremas, ¿no? La una de inversión fuerte en lo social, de reivindicación social, de avances sociales sin discusión, lo registra la CEPAL en sus informes, no el último también, pero los viene registrando. Frente a la agenda de los negocios, al frente de todo, es decir, los negocios privados, lo particular, lo privado, las grandes empresas internacionales en momentos de crisis, además, en momentos de crisis financiera internacional, de crisis de inversión, de que no se ha superado todavía las secuelas de la crisis del 2008 en Estados Unidos y Europa, un desempleo enorme. Entonces la salida es las políticas de austeridad, entonces viene muy bien volver a imponer esa agenda, la agenda que le impusieron a Grecia, ¿no? Le impusieron a Grecia después del referendo en el momento de negociar. Negociar se puede llamar negociar, ¿no? Que se arrodillaron y le dijeron ustedes tienen que contraer este préstamo y pagar. Esa es una señal, no solamente para Grecia, los países europeos, sino para toda América Latina, hasta donde están dispuestos a llegar estos sectores económicos. Doctor Patiño, ¿y cuál es su lectura realmente de lo que pasó en Argentina para entrar después a profundizar en lo que puede llegar a suceder en Venezuela eventualmente?
Bien, yo no creo que sea tanto un retroceso, creo que es que estamos en un lío, y no creo que sea el péndulo, ni el péndulo de Foucault de un extremo al otro, sino que estamos en un lío complicado, es que en América Latina no hemos podido resolver temas estructurales. Es decir, es evidente que hay que hacer inversiones en lo social y en la institucionalización de las sociedades, pero también es evidente que hay que mantener una economía eficiente y productiva. Y lo que ha sucedido es que nos cogió el comienzo, final de la década de los 90 y de principios de la década de los 2000, con unas economías basadas en la exportación de materias primas muy altamente valoradas en el mercado internacional, el petróleo, gran parte de la producción agropecuaria, una serie de condiciones de producción de mineralogía, y se actuó como si esa economía no fuera a tener un reverso, como si no hubiera una especie de vaivén en los productos y en las demandas y en el mercado como tal internacionalmente. Y sobre eso se actuó, digamos, un poco alegremente a generar una serie de gastos sociales que son muy importantes y que hay que mantenerlos, pero que alimentaron además agendas de corrupción, que alimentaron además agendas de despilfarro, digamos, de los gastos públicos, y no hubo necesariamente, por ejemplo, una inversión fuerte en la reindustrialización. Es el caso de Argentina y el caso de Venezuela. Los procesos de reindustrialización no se recomenzaron y no tuvieron, digamos, una estructura de fondo mucho más fuerte. De hecho, Venezuela es uno de los casos más dramáticos de un gasto, de una cantidad de ingreso altísimo, como casi nadie lo había tenido en América Latina, pero no hubo un proceso de reconversión industrial y por el contrario se reforzó el petroestado. Algo parecido sucedió en Argentina, una economía tan grande, tan poderosa y no ha registrado un mecanismo de reindustrialización sostenido y a largo plazo. De hecho, se ha producido un deterioro en los indicadores económicos y un deterioro incluso en la estructura de la institucionalización del país. ¿Esto qué genera? Que volvemos al eterno debate en América Latina, cómo construimos estados y cómo construimos economías estables. Respetando libertades y democracia. Claro, exactamente, cómo reconstruimos este asunto, pero pareciera que no salimos del debate y obviamente estamos dando giros sobre el mismo asunto. Insisto, esto es mucho más que el péndulo, no es que vamos de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, sino que no resolvemos los temas centrales. Y lo que estamos en el escenario en el que estamos es necesariamente habrá que reconstruir frente a una crisis económica que se avisó en la próxima década absolutamente desastroso para América Latina, con indicadores donde además la corrupción no ha disminuido, sino que hemos descendido en la lista del ranking de la Organización de Transparencia Internacional, hemos descendido y nos hemos vuelto mucho más corruptos de lo que éramos hace 15 años. ¿Hasta dónde el ejemplo de Argentina, yo no voy a calificarlo, doctora Consuelo, puede influir en un resultado electoral adverso al chavismo, madurismo en Venezuela? Bueno, pero antes de eso yo quería debatir un poco con lo que dice Carlos, con quien hemos debatido en otros programas también. Es esto, el tema de que toda la agenda neoliberal representó un fuerte proceso de desindustrialización en países como Argentina, ¿sí? Clarísimo, y en otros países. Es decir, la agenda neoliberal es desindustrializarse, abrirse al comercio internacional y empezar a importar. Entonces, la reacción, que no son, digamos, es una reacción de un periodo de 12 años, el periodo de Kirchner, es un intento de volver por los caminos que tenía América Latina y sobre todo un país como Argentina que tuvo un papel económico preponderante. El caso de Venezuela es distinto. Venezuela no ha logrado, digamos, reconvertir la riqueza petrolera en un proceso industrial. Porque además no lo hizo Chávez, pero tampoco lo hicieron los gobiernos de los 100 años anteriores, ¿no? Eso hay que decirlo también. En un contexto no fue que Chávez desindustrializara, es que no había antes tampoco, porque el modelo digamos, de las clases gobernantes, de las élites en Venezuela siempre fue el énfasis en eso y las finanzas pero nunca tuvieron tanto dinero como tuvo Chávez y como tuvo Maduro. Posiblemente, pero lo que cambia es que ellos hacen inversión pública y social, a diferencia de ellos, los otros, los antecesores, con muy pocas excepciones, transferían a sus cuentas privadas una inversión mínima, importante de infraestructura, pero nada más, inversión, por eso la corrupción tan fuerte en Venezuela que lleva a Chávez al poder. La pregunta pero esa corrupción se acabó con Chávez, ¿no ha continuado con Maduro? No se acabó, ha continuado, claro que ha continuado. ¿Y de qué manera? Ha continuado, pero ha habido una fuerte inversión pública y social, eso es lo que no se destaca. Es decir, pareciera como que llegó y acabó con la industrialización. No, es que no había. No había. Venezuela ha sido un país importador desde hace mucho rato.
mucho rato. Ha habido algunos intentos de hacerlo en todo este proceso largo de Venezuela. En Argentina hay cuestiones que no se conocen. Por ejemplo, el tema del énfasis que se le ha puesto a la educación. Los Kirchner dejaron 15 universidades públicas nuevas, financiadas, es decir, universidades públicas con el énfasis en lo público y lo social. Lula estuvo en Medellín hace 2 semanas destacando precisamente esto, y Lula dice, menciono a Lula porque está también en el ojo del huracán. caso, claro, y Lula dice, yo tripliqué el número de cupos en las universidades, yo nunca estuve en la universidad. Es decir, le están poniendo atención a unas cuestiones que en los años 70 fueron importantes. Ya que lo pones en esos términos, Consuelo, hay que, digamos, sacar algunos datos sobre la mesa que son importantes. Los Kirchner crearon 15 universidades públicas nuevas, pero hay que recordar, por ejemplo, que la mayoría de las universidades argentinas, públicas y privadas, los profesores tienen que tener 2 y 3 contratos distintos para ganar una condición mínima. Ni siquiera es porque sean muy, digamos, con un gran apetito de riqueza individual. Es que no alcanza, nadie con un solo contrato alcanza, y eso lo saben, y se sabe de antemano. Es más, de hecho, se crearon universidades, pero la base de inversión en gastos de ciencia y tecnología ha disminuido y hoy es la mitad de lo que era a comienzos de la década de 1990. Y eso tiene una implicación muy fuerte. De hecho, se intentó una especie de inicio de producción agropecuaria importante, pero trajo un problema complicado. El gran socio de esa producción agropecuaria es la República Popular China, que hoy posee más de 550.000 hectáreas dentro de la República Argentina, lo que genera además un problema de gobierno, porque la gran pregunta que queda para tocar un montón de temas es cómo se gobiernan esas 550.000 hectáreas, ¿a quién pertenecen? ¿A la República Popular China o al gobierno argentino? Porque está dentro del territorio argentino. Ahora, dentro de eso hay una cantidad de problemas muy complicados, y es que los Kirchner no necesariamente desvirtuaron lo que tú llamas la agenda neoliberal, sino que por el contrario Argentina se profundizó e incluso un modelo de comercialización y importación muy fuerte. No hubo una especie de reconversión del modelo de producción. De hecho, cuando se intentó hacer, se hizo muy levemente con unos grupos empresariales adscritos o cercanos a los Kirchner, pero no como una política de Estado. Y esto obviamente ha traído una consecuencia, entre otras, que el sistema productivo, digamos, se ha desmontado. Comparto contigo plenamente que el gran problema de América Latina en los últimos 20 años ha sido la desindustrialización. Y claro, eso es lo que digo, por eso digo, el tema es mucho más que el péndulo de ir derecha a izquierda, es el problema estructural. Estamos en un lío de fondo, y es que no hay una reconstrucción de las sociedades y las estructuras económicas. Colombia está en lo mismo. Tenemos 15 años de desmonte del sistema industrial y estamos entrando, digamos, a la misma condición de la misma crisis de fondo. Porque todo esto lo adjudicamos a las materias primas, lo adjudicamos a los hidrocarburos y a la producción agropecuaria, y 15 años después nada de eso aumenta, ni el empleo ni el bienestar económico. Esto para mostrar un poco que lo que estamos es frente a una especie de crisis de fondo que implicaría un cambio de grupos de poder político, pero la verdad es que tampoco hay grandes propuestas, digamos, sobre la mesa. Y ese es... Ya regresamos aquí en Entérate de Caracol Internacional. Están muy exaltados y muy animados, cada uno defendiendo sus puntos de vista. ¿Para dónde va? América Latina, en unos segundos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va América Latina? A la luz de los resultados en Argentina, de lo que puede llegar a ocurrir en Venezuela el próximo domingo. Hablemos, Consuelo, de Venezuela. ¿Cuál es su opinión de lo que va a pasar? No de lo que quisiera que pasase, sino de lo que usted cree a la luz de una mujer muy bien informada, vive al día, sabe los resultados de las encuestas, conoce las debilidades del régimen de Maduro, los niveles de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Para dónde va Venezuela, cree usted? Bueno, yo pienso lo siguiente. Yo creo que la oposición tiene todas las posibilidades de ganar, y pues eso hace parte de lo que yo llamo un retroceso real. Sí, estoy de acuerdo con Carlos en el movimiento ese que señala, pero lo que pasa es que pienso que los últimos años han sido parte del nuevo proceso hacia volver a la industrialización que se rompió con el modelo neoliberal. Pero bueno, sigamos con la pregunta. Hay muchas razones por las cuales es importante frenar a Venezuela, frenar a Argentina, frenar a Brasil y demás. Yo no hablo de teoría de la conspiración, porque eso suena como película gringa inmediata, pero sí hay muchas razones. La primera es que la crisis global no se ha superado en términos, entonces el ansia, digamos, de imponer políticas de austeridad y no de que un Estado mantenga subsidios para los pobres, porque los Estados neoliberales subsidian a los ricos, ¿no? Es decir,
Hablemos de Salucop, o no hablemos de eso, pero mencionémoslo, a ver cómo se subsidian los sectores que más tienen y a la ineficiencia de ese sector rico, de ese sector privado que se muestra como modelo. Eso es lo primero. Entonces, la austeridad es lo que está en boga en todos lados a partir del año 2010 de la cumbre del G20 en Toronto, Canadá. Es políticas de austeridad y no se admite realmente ninguna. ¿Pero quién va a ganar en Venezuela? O sea, más allá de la teoría y de... Pero es que le iba a decir, ¿quién va a ganar? Pues puede ganar la oposición ¿Y Maduro usted cree que reconocerá ese triunfo, aceptará el resultado? Porque él ha dicho que por las buenas o por las malas, ya ayer, habló precisamente de que si la oposición gana en Venezuela, sacará las Fuerzas Armadas a la calle para defender la revolución. ¿Eso es una democracia? Yo creo que tiene que ganarla. Ahora, el tema de si es una democracia o no es otra cosa. ¿Pero para qué las elecciones? No, yo creo que sí, pero yo creo que es otra cosa. Es decir, ¿qué tal que los medios le hubieran dedicado una milésima parte de lo que le han dedicado al caso de Venezuela, al caso de México, del asesinato de los 43 estudiantes por gobernadores y con la complicidad del Estado? ¿Qué tal que hubiera pasado? ¿Qué tal que los medios destacaran en este momento a un gobierno que acaba la mortalidad infantil en un tiempo determinado, en vez de destacar al que mejor paga sus deudas o el que más reservas tiene? Entonces hay un tema también de cómo se manejan. No, los medios destacamos lo de los 43 estudiantes muertos, pero todo en el mundo entero. Ahora estamos destacando el asesinato de un líder de los ADECOS, de la oposición. Y adicionalmente, pues los líderes políticos que se persiguen, que están en la cárcel, ¿cuántos de ellos no están en este momento exiliados? La asfixia que han sometido a los medios privados de comunicación, el 55% de la información que llega a la gente en Venezuela es de órganos de propaganda oficiales, que no son ni periodísticos. O sea, hablar de que en Venezuela en este momento hay libertades, creo que son muy pocas las personas que pueden sostener eso. Bueno, pero sí hay realmente un interés. Por eso está empezando yo por esto. Primero sigue la crisis. Segundo, Estados Unidos tiene un interés muy fuerte en frenar todos estos procesos. No solo de Venezuela, pero sí es importante Venezuela. Es decir, Chávez es el que empieza todo el proceso junto con Lula, pero primero empezó Chávez. Hay una contradicción muy fuerte a nivel de los BRIC. Todo eso entra aquí. La contradicción es con China, la contradicción es con Rusia. Estos países han ampliado, y tú mencionabas el caso de Argentina, claro, todos han ampliado. El principal socio comercial de Brasil en este momento es China. China se le metió en el patio trasero. O sea, eso es una cantidad de intereses que juegan ahí. Por eso digo, no es conspiración, pero sí es un interés muy claro en frenar esta arremetida. Y se han derrumbado solo, ¿no, Carlos? Venezuela se ha derrumbado por su economía, porque la fuga de cerebros, mejor dicho, todo lo bueno poquito bueno que podía haber habido, se ha acabado. Y en Argentina lo mismo, y en Brasil, no son los Estados Unidos los que han acabado con Brasil, ¿o sí? No, para nada. Es que una popularidad de Dilma de menos del 10%. Es que lo más interesante de esto es que desapareció los Estados Unidos como el gran coco, el gran imperio, y aparecen nuevos jugadores globales como China, como Rusia, pero adicionalmente es que el caso de Venezuela es un autofracaso, por llamarlo en los términos de Nicolás Maduro, absoluto, que habla de autosuicidio, en el sentido de que tenían todo para hacerlo bien, tenían una caja importante, una economía fuerte, sólida, para hacer una gran inversión, y 16 años después no tienen nada para mostrar. No solo tienen nada para mostrar, sino que tienen niveles de libertades políticas, libertad de expresión peores que las que habían en los años 90. Hay que recordar además que Hugo Chávez da el golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 y además lo indultan y lo perdonan y luego va al poder político y lo que quiero demostrar es hay unas libertades políticas que hoy no existen en Venezuela. Y no lo digo yo, lo dice un líder socialista reconocido en el mundo como Felipe González. O lo dice, digamos, Pepe Mujica, por ejemplo, es un gran crítico. Claro, obvio, un gran crítico del mismo gobierno de este asunto del chavismo y de Maduro. Y lo que hemos visto es además una represión absolutamente grotesca. Lo irónico es que en los 70s y 80s hablábamos de las dictaduras militares en América Latina y hoy estamos en un régimen que se parece mucho a esas dictaduras militares de América Latina. Es decir, estamos en una dictadura que se refrenda con la democracia, pero que obviamente no otorga ninguna libertad política. De hecho, hay que decir lo tramposo que es estas elecciones, lo tramposo del tarjetón, las persecuciones, los asesinatos, que ya lo hemos visto, hay asesinatos, los disparos, la persecución a la oposición, pero además la permanente intromisión del presidente en ninguna condición de garantía democrática y de neutralidad, diciendo no permitiremos, no entregaremos el triunfo, no dejaremos que la oposición surja de una forma permanente. El mismo Maduro hablando de fraude. Claro. Cuando él es el que lo pudiera hacer. Obvio, y entonces en este contexto
eso la pregunta es, ¿para dónde va Venezuela? Venezuela va para un fracaso todavía aún mayor de lo que hemos visto. Pero entregará el poder. Porque la oposición va a ganar, pues, es muy posible que gane las elecciones en las legislativas, pero Maduro tiene un recurso importante, gana las legislativas y se puede cerrar en enero en la Asamblea Nacional. Punto, no hay nada más que hacer. Es decir, hay, digamos, todavía un triunfo muy complicado para consolidarlo y generar un cambio de fondo. La gran pregunta es qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas venezolanas, porque ese sí es, digamos, finalmente el factor real de poder que pudiera generar un equilibrio hacia un lado o hacia otro. Solo que hoy ya no hablamos de unas fuerzas militares cohesionadas como cuando Chávez da el golpe de Estado, como cuando Chávez asciende al poder. Hoy son unas fuerzas militares profundamente fraccionadas, profundamente divididas, entre otras, por el papel del narcotráfico al interior de las mismas fuerzas militares venezolanas, pero adicionalmente por el papel que ha jugado Cuba, los servicios secretos de Cuba dentro de Venezuela y obviamente todo lo que aparece alrededor de este asunto. Venezuela... Adelante. Ya regresamos, Entérate de Caracol Internacional en unos segunditos al último segmento. En Entérate de Caracol Internacional, escenario A, doctora Consuelo. Gana la oposición en Venezuela y Maduro se niega a reconocer el triunfo de la oposición y se atrinchera en la Asamblea Nacional hasta el mes de enero. ¿Qué pasa? ¿Habrá revuelta, un brote social inmenso, una sociedad completamente radicalizada? No, yo creo que lo más deseable es que se acepte el resultado de las elecciones. Sin embargo, yo quería volver sobre lo que dijo Carlos. Primero, Pepe Mujica no es enemigo del proceso de Chávez y de Maduro. Él ha cuestionado algunas cosas como lo hemos cuestionado. La detención de Leopoldo, por ejemplo. Sí, y los presos pero no políticos. Es enemigo. Si lo hubiera escuchado en Medellín, en la reunión esta donde le habla a 30.000 personas, la mayoría jóvenes menores de 25 años, y lo escuchan como si fuera un líder, lo que es para él, llama a defender toda esta tendencia que se ha dado en América Latina, a superar errores, a corregir errores, pero a seguir adelante en un tema clave, que es la integración, no bajo los parámetros de Estados Unidos, sino bajo los parámetros de la región, y segundo, a seguir haciendo una fuerte inversión pública y social. Eso es lo que dijo en Claxo, y le habló a todo el continente, y se sigue escuchando, y se puede conseguir por internet. Y lo segundo es esto, es que yo creo que a estas alturas de la vida del análisis no se puede hacer con base en un país aislado del resto del mundo. Entonces el fracaso de Venezuela es un fracaso inducido por ellos mismos, o el de Brasil, ¿no? Es que los países en este momento, para otras cosas sí se habla de la globalización y de que cómo estamos conectados, pero aquí hay unos intereses clarísimos de todos lados. Y una corrupción enorme en Argentina, Brasil y Venezuela. Bueno, pero hay unos intereses. Ahora, lo más, digamos, lo más políticamente correcto en este momento es atacar a Venezuela y atacar a Maduro, y antes de elecciones pues mucho más. No, yo creo que hay que mirar el contexto en el cual están, el contexto en el que surgen estos gobiernos, cuál es la prioridad de estos gobiernos, qué representó en la perspectiva de estos países. Corregir lo que hay que corregir, mucho hay que corregir. Pero hay que mirar cada caso, y cada caso de estos en América Latina, en África, en Asia, donde sea, está inmerso en un mundo con contradicciones. La contradicción de Estados Unidos y China sigue siendo muy fuerte, y pesa en Venezuela, y pesa en Argentina, y pesa en Brasil, en el momento de hacer consideraciones. O sea, Carlos, una rápida respuesta de 2 segundos para Consuelo. No hay que olvidar que Brasil y Venezuela tuvieron todo el liderazgo durante 15 años para cambiar la región y tener un impacto importante. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Creo que vamos a estar frente a un desastre muy complejo. Veo muy difícil que el gobierno de Venezuela reconozca el triunfo de la oposición. Eso va a ser muy difícil, muy complicado, entre otras por todo lo que hemos visto con Diosdado Cabello, con Nicolás Maduro, las diversas fuerzas del chavismo, digamos, negando cualquier posibilidad de reconocimiento. Y a la oposición Venezuela también hay que decirlo, le falta madurar en sus propuestas políticas, le falta madurar en sus capacidades de convocatoria, pero adicionalmente es que si ustedes recuerdan, cuando Chávez llega al poder, incluso gran parte de los que eran la parte hoy son miembros de la oposición, fueron parte incluso o fueron muy cercanos al mismo gobierno de Chávez. Y además Chávez siempre ha tenido el apoyo de una familia empresarial muy importante que son los Cisneros, siempre está, digamos, muy cercanos a ellos. ¿Esto qué muestra? Que en Venezuela a la oposición le falta madurar incluso en sus propuestas y en su propia concepción. ¿Hacia dónde va Venezuela? Y ese es, digamos, el gran lío. Ellos pueden ganar, pero la pregunta es ganar hacia dónde y hacia qué. Sobre todo con una economía completamente destrozada por los precios del petróleo, que además no se ve ninguna perspectiva de que esto pueda llegar a recuperar siquiera el 50% de lo que fueron los precios alrededor de 2007 y 2008. ¿Y qué harán los militares, Consuelo, en Venezuela?
pues los militares tendrán que someterse al resultado de las elecciones. Yo creo que eso es lo más deseable para todos. ¿Sí? Que hagan respetar el Pero resultado. una cosa es que sea deseable y otra cosa pues, es que sea, porque Venezuela tiene una tradición de golpismo muy importante. Pero también tiene una trayectoria democrática importante. Lo que pasa es que trayectoria democrática no es... Las generaciones cambian. Claro, claro. Habrá que verlo. Habrá que verlo y habrá que ver hasta dónde los resultados en Argentina van a incidir o no van a influenciar a los votantes en Venezuela. Es una semana muy caliente. Ojalá transcurra en paz, ojalá la gente pueda salir a votar sin presiones de ninguna naturaleza, ojalá no se presenten más atentados terroristas como el asesinato que se presentó la semana pasada, ojalá la oposición también esté lo suficientemente madura para reconocer si pierden o para saber enfrentar un poder si el pueblo se los otorga. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos, todicos. Y los espero como siempre la próxima semana.